¿Y si te revelara que la escena más brutal de Suspiria adopta forma de un baile? Cuando la película de Luca Guadagnino salió, la presentaron como una historia de brujas. Y la verdad es que es mucho más. En realidad funciona como una máquina cinematográfica de alto nivel, diseñada para excavar en la culpa de toda una nación a través del trauma. Hoy abordamos su protocolo para entender su efecto. Mientras que el clásico de Dario Argento del 77 constituía una pesadilla de colores chillones y pánico de cuento de hadas, la versión de Guadagnino supone más bien un ensayo sombrío, además de austero. Dejó el guialo atrás para concentrarse en un estudio denso sobre la historia, el poder y el cuerpo. Esta película busca perturbarte, conectando el malestar sobrenatural con el horror real de nuestra historia. Su mensaje principal resulta directo. Para entender la locura que explota dentro de la Academia Marcos, se requiere entender la locura que se comía a Alemania en ese mismo año, en el 77. Para desarmar esta joya, analizamos sus 3 ingredientes clave. El lienzo histórico, el Berlín dividido del otoño alemán, paranoia y remordimiento hasta la médula. La brujería como sistema político, donde decodificamos el aquelarre como un sistema político femenino en guerra interna. Y el lenguaje de la carne. Analizamos el montaje de choque, la expresión cinética como ritual y el cuerpo como lienzo de la violencia. Esto establece el protocolo de destilación de Suspiria. En Berlín Occidental, durante el otoño alemán, establece un punto de partida. La cinta se sitúa entre protestas, secuestros y enfrentamientos vinculados con la fracción del Ejército Rojo, RAF. Esta organización armada surgió mediante una generación que cuestionaba la herencia bélica de sus padres. La atmósfera de vigilancia, tensión y culpa funciona como sustrato negativo. Y es importante notar que, aunque la película utiliza estos símbolos políticos como referencias a la RAF o el secuestro de aviones, su uso resulta simbólico y dramático, no el retrato histórico literal y cronológico de los hechos. La academia funciona como doble microestructural de la ciudad. Aunque la locación real se filmó en un edificio del estilo Art Nouveau en Italia, su puesta en escena utiliza una estética fría y pesada que se interpreta como un orden ritual que refleja la calle berlinesa. Se percibe que cada pasillo carga cicatrices invisibles que, a través de la metáfora, dialogan con un legado de nazismo y con un país que lidia con una memoria incompleta. Se requiere una alta dosis de pensamiento crítico para comprender que el verdadero terror es mirar a una nación lidiando con su historia en terapia de grupo, disfrazado de ballet. Dentro de esta red surge el Dr. Joseph Klemperer. El personaje encarna la conciencia histórica. Su biografía contiene heridas de guerra y pérdidas irreparables. El papel, igual que Madame Blanc y Elena Marcos, está interpretado por Tilda Swinton. Cada consulta médica establece una relación entre el trauma individual y el trauma nacional, y su mirada clínica traza un puente entre racionalidad institucional y un ritual arcano. Este personaje articula una tensión entre cuerpos disciplinados y fuerzas ancestrales. Su presencia construye un testimonio de memoria que ancla la dimensión política con la emocional. ¿Ves cómo este contexto histórico, lejos de ser un mero fondo, impulsa la urgencia del ritual? El aquelarre opera mediante un sistema matriarcal con órganos internos y disputas de liderazgo. Elena Marcos se presenta como una fundadora que sostiene un régimen basado en permanencia ritual, y su autoridad se concentra en controlar cuerpos y designar sacrificios. Frente a ella surge Madame Blanc, una figura que canaliza un impulso creativo centrado en la expresión artística y en la búsqueda de caminos renovadores dentro del linaje. En este escenario aparece Susie Bannion, interpretada por Dakota Johnson. Su origen rural, marcado por estricta espiritualidad familiar, la impulsa hacia la academia como territorio para reconstruir identidad, y su vínculo con Blanc articula una genealogía alternativa. El viaje configura una mutación desde discípula hasta un punto medular dentro del orden ritual.
La razón central de la presencia de las tres madres surge de la voluntad de Guadagnino de recontextualizar el horror. La triada Mater Suspiriorum, Mater Lacrimarum y Mater Tenebrarum, concepto que Argento tomó del ensayo de Thomas de Quincy, ofrece el armazón mitológico perfecto. La mitología de las madres opera como el motor conceptual para encarnar el dolor, la culpa y la soberanía femenina a través de los siglos, vinculando el poder oculto a la historia contemporánea. En esta reinterpretación, las referencias a las otras dos madres, aunque presentes en el mito, no se manifiestan activamente en el desarrollo ritual central de la trama. ¿Tú ya viste la película? ¿Identificas cómo estas figuras míticas reflejan arquetipos de poder político? La primera audición de Susie despliega un momento clave. Blanc guía cada movimiento y la coreografía activa una reacción paralela en el cuerpo de Olga, quien se encuentra en un cuarto contiguo. El montaje alterna movimientos y fracturas físicas, creando un puente entre expresión artística y destrucción. Cada torsión genera desplazamientos bruscos. La secuencia traza una gramática corporal donde los gestos producen heridas y los giros reescriben anatomías. Ahora, cuando un baile se convierte en un arma letal, sabes que estás en una clase de cómo el arte se relaciona con la psique. Y esta es la mejor excusa para decir que tu coreografía realmente mata. La coreografía de Damien Jallet se basa en expresión cinética que simbólicamente evoca movimientos surgidos tras heridas nacionales alemanas. La pieza central, Volk, que significa pueblo, se usa con una carga simbólica fuerte, rechazando estructuras aéreas y desplazando el impulso hacia tierra, ángulos, peso y fricción. El cuerpo habla más que la palabra. Las posturas dibujan símbolos ligados a la sangre, la memoria y el linaje. La lectura del montaje como un montaje de choque o expresión cinética es una interpretación visual respaldada por los análisis fílmicos. Durante el sabbat final, el ritual condensa todas las capas, movimiento, mito e historia que convergen mientras Susie asume una función importante. El montaje torna fragmentario y la cámara circula entre los cuerpos mediante el ritmo que fusiona trance y violencia. La imagen celebra un acto de reescritura total. Hablemos un poco del éxito que tuvo esta película y su legado. La cinta articula una fórmula compleja donde historia alemana, ritual matriarcal y coreografía operan de manera independiente. Berlín durante el otoño alemán impulsa la energía política que circula por el aquelarre y la estructura de las tres madres instala un eje mitológico que conecta dolor colectivo con linajes primordiales. Cada escena coreográfica acciona la violencia como canal de memoria corporal, lo cual se interpreta como el intento de la nación por procesar sus culpas. La trascendencia de Suspiria y la razón de su remake radica en la ambición de Guadagnino de recontextualizar el género, mientras el filme original de Argento privilegió el terror estético y sensorial, guíalo. La versión del 18 utiliza el mito de las madres como armazón para una ambiciosa alegoría sobre la culpa y la memoria alemana. La película adquiere su valor al demostrar que la brujería funciona como el lenguaje subconsciente perfecto para discutir aquello que la historia oficial silencia. Entonces, Suspiria, del 18, establece un protocolo cinematográfico para enfrentar la culpa histórica a través del cuerpo. Presenta instituciones mágicas que replican luchas de poder externas y el trauma se expresa mediante ciclos rituales. Ahora te toca a ti. ¿Qué figuras simbólicas resonaron más fuertemente dentro del aquelarre? ¿Cómo dialoga esta reinterpretación con la tríada de Argento? Comparte tu lectura en los comentarios. Suscríbete a La Botica del Cine para explorar la siguiente fórmula. Y si este análisis te reveló una nueva perspectiva sobre la representación de la historia, deja tu pulgar arriba y compártelo para que más almas descubran el poder del cine como espejo de la psique. Esto es La Botica del Cine. Cada película es una fórmula y en nuestros estantes está justo la que buscas. Hasta la próxima.